En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, el don del Espíritu Santo, al cual llama Jesucristo la gran promesa del Padre. Queremos acudir con corazón de hijos a ti, Padre Celestial, para pedirte el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Que tengamos hambre de ti, que tengamos anhelo de conocerte, deseo insaciable de estar cerca de ti, saber tus caminos y seguirlos con fidelidad. Por eso, Padre, te pedimos, envíanos esa gracia potente del Espíritu Santo. Esta oración la unimos al corazón en llamas de amor de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo, que con grandísima humildad dijiste: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Paráclito. Señor Jesucristo, que mereciste para nosotros ese don inestimable e infinito del Espíritu Santo en la cruz. Señor Jesucristo, que nos prometiste que el Espíritu nos iba a conducir a la verdad completa. Envía desde el corazón de Papá Dios esa gracia del Espíritu Santo, para que seamos renovados, no solamente por un nombre que nos da la Iglesia, renovación carismática, sino porque tú, Señor, haces nuevas todas las cosas, porque tú eres el que da la vida nueva, y porque, como dice el Evangelio de Juan, tú, Jesús, tú has recibido el Espíritu sin medida. Tú que dijiste: el que crea en mí, de su corazón brotarán manantiales de agua viva. Danos ese rocío precioso del Espíritu Santo, que haga de nuestros corazones una verdadera fuente, porque el mundo está sediento y no lo sabe ni lo reconoce, pero el mundo está sediento. Por eso, Jesús, nos unimos al corazón de la Santísima Virgen. Nos unimos con fe a ella, porque ella atrajo el milagro de Pentecostés con su oración humilde y confiada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Espíritu Santo, que eres verdadero Dios, como el Padre y como el Hijo. A ti, Espíritu Santo, que santificaste las entrañas purísimas de María, y así sucedió la encarnación. A ti, Espíritu Santo, que levantaste del vientre del sepulcro a nuestro Señor Jesucristo. A ti, Espíritu Santo, que fuiste la fuerza que irradiaba su cuerpo santísimo, como nos dice el Evangelio según San Lucas. A ti te pedimos, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven, Espíritu de Dios, haz que nuestra inteligencia se abra a la comprensión de la divina palabra. Ven, Espíritu Santo, haz que nuestro corazón se abra al amor, que nos sintamos verdaderamente hijos, que tengamos corazón de hijos, gratitud de hijos, y que como hijos rechacemos toda obra de las tinieblas. Llénanos, Espíritu Santo, con tus dones, con tus carismas. Sobre todo, danos el carisma por excelencia, que es el carisma del amor. Es lo que más necesitamos.
Tú inspiraste, Espíritu Santo, tú inspiraste a San Pablo para que dijera: ¿de qué sirve tener lenguas de hombres y de ángeles si no tengo amor? Espíritu Santo, tú inspiraste a San Pablo para que dijera: ¿de qué sirve que yo pueda hacer todos los milagros si no tengo amor? Danos entonces ese amor, que es una manera de decirte: regálate tú mismo a nosotros, ven a nosotros, Espíritu de Dios, para que con la abundancia de tus dones y tus carismas seamos útiles a la iglesia. Tú eres el alma de la iglesia, Espíritu Santo. Tú eres el que puede verdaderamente guiar a la iglesia, empezando por el Santo Padre, por nuestros obispos y sacerdotes. Con esa confianza nos unimos al corazón santo de María. El corazón de María, que es como un templo, es la verdadera catedral de la Trinidad. María Santísima, no en vano esta parroquia lleva tu nombre, María. Apelamos a tu intercesión para que venga sobre nosotros la fuerza del Espíritu. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hay varios textos en la Escritura que nos hablan de lo que significa ser verdaderamente comunidad, ser verdaderamente cuerpo. Yo quiero recordarles, les sugiero que tomen apuntes. Si no tienen dónde más escribir, escriban en su celular, pónganlo en silencio y escriban en su celular. Siempre que vayan a escuchar una predicación, es buena idea, voy a sacar alguna frase, voy a sacar una enseñanza. Le voy a dar algunas citas bíblicas que nos recuerdan precisamente cómo es de importante esta pertenencia a la comunidad, este llegar a ser verdaderamente comunidad. Porque no se nos olvide, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos de terrible individualismo. Alguien decía con mucha gracia: lo que más nos separa hoy son los medios de comunicación. Supuestamente deberían ser comunicación, ¿no? Medios de comunicación. Pero resulta que lo que más nos está separando muchas veces son esos medios. Por ejemplo, yo ahora les estoy recomendando siempre a las parejas, les digo: mire, procuren no tener en sus alcobas aparatos de televisión, porque es tan poquito el tiempo que la pareja está junta. Muchas veces ambos trabajan, o por lo menos uno de ellos. Y si llega la persona de su trabajo, llega tarde, llega cansada y se sumerge en un televisor, esos minutos preciosos se van a perder. Entonces yo ya me volví descarado y entonces ya yo les digo abiertamente a las parejas, les digo: procuren excluir de las alcobas, de las habitaciones, los aparatos de televisión. Si es necesario tenerlo en casa, que es una buena idea, que sea en un área social, pero no en las alcobas. Internet nos está separando mucho, no es solamente un asunto de muchachos. Tengo el caso de una pareja, ya son bastante mayores, tienen más de 40 años de casados, y la principal queja de la señora, en este caso ella, es que este hombre se la pasa 4, 6 horas al día metido en su celular, viendo noticias, chateando o lo que sea. Entonces vivimos tiempos de mucho individualismo. La educación se ha vuelto también severamente individualista. La preparación de los hijos, la preparación de los hijos de ustedes muchas veces está marcada por el éxito. Y el éxito a veces se entiende como apoyarse en los otros, derrotar a los otros para salir yo.
Entonces, de verdad estamos viviendo una época de mucho individualismo y además una época de mucha congestión en las agendas. Tenemos muchas cosas que hacer. Por esa razón, el espíritu de comunidad se debilita. A veces nos cuesta trabajo encontrarnos, pero hay algo más profundo que eso, algo que está sucediendo en nuestra Santa Iglesia, y por eso espero que con la ayuda del Señor podamos desarrollar este tema que nos ayuda no solo a, llamémoslo así, desenmascarar el individualismo, sino también derrotarlo en el nombre del Señor. Hay una sola palabra que está escrita en nuestro tablero y no es casualidad. A mí me gustan las siglas, los anagramas me gustan, es decir, utilizar una palabra para recordar toda una charla. Entonces la palabra ácido es la palabra que nos va a servir en este caso. Cada una de esas letras, cada una de las letras de la palabra ácido va a recordarnos uno de los temas o una parte del tema que estamos tratando. Entonces, usted acuérdese del ácido, porque el ácido destruye, ¿no? El ácido destruye. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un tejido orgánico y le echamos ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lo destruye. El ácido es muy fuerte, por eso nosotros, por ejemplo, en nuestro estómago tenemos esa sustancia, tenemos ácido clorhídrico para destruir, separar los ingredientes de los alimentos que tomamos y así poder asimilarlos. El ácido destruye, separa. Y entonces es una hermosa coincidencia porque vamos a utilizar la palabra ácido para hablar de lo que nos está destruyendo la comunidad. Y cada una de las letras tiene que ver con un elemento que está destruyendo nuestro espíritu comunitario. Pero recuerde, nuestro propósito no es simplemente de denuncia, nuestro propósito es de victoria, en el nombre de Cristo con el poder del Espíritu. De manera que cada cosa que queremos desenmascarar, queremos al mismo tiempo ver cómo puede ser derrotada, vencida, superada con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es la razón por la que está esa palabra ahí en el tablero. Les anuncié unos textos bíblicos, les invito a que recordemos siquiera los siguientes textos para que veamos cómo, oiga esta frase, todo en el plan de Dios, de verdad, todo es comunidad. La idea de una salvación como individual, como quien dice Dios y yo y Dios, esa es una idea muy fuerte en el protestantismo, pero eso no es bíblico, porque en la Biblia siempre es el pueblo de Dios, siempre es el templo del Espíritu, siempre es el cuerpo de Cristo, siempre es comunidad. Textos muy importantes. El Salmo 133. Es un salmo muy corto y muy hermoso que describe como el ideal del plan de Dios. Dice, qué bueno, qué tierno es ver a los hermanos unidos. Qué hermoso eso, ¿no? Es como aceite ungido que baja de la cabeza de Aarón hasta la franja de su ornamento. Salmo 133. Qué bello los hermanos unidos. Ese salmo, sobre todo el versículo primero, nos recuerda el ideal divino, que nosotros aprendamos a ser hermanos unidos y que allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre, nos dice el versículo tercero, Salmo 133. Otro texto que quiero que tengamos en cuenta, ya del Nuevo Testamento, está en el Evangelio según San Mateo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al capítulo número 18, encontramos cómo Jesús quiere que nosotros dejemos toda soberbia, toda altanería, toda arrogancia. Dice Jesús al comienzo del 18, porque acuérdate que era lo que más dividía a los discípulos, ¿no? Está al principio de ese capítulo 18. Le preguntan a Jesús, ¿quién es el más grande, no? Ellos siempre pendientes del poder y de la influencia y de la importancia. ¿Quién es el más grande? Oye la respuesta de Cristo. El más grande en el reino de los cielos es el que se hace como un niño.
Ese texto es muy importante, está al comienzo de Mateo 18. Mateo capítulo 18 es un texto que nos sirve muchísimo. Otro texto que quiero que recordemos, tomemos la carta a los Romanos en el capítulo número 12, está realmente colmado de consejos preciosos. Romanos capítulo 12, se puede hacer todo un retiro de un fin de semana mirando solamente ese capítulo 12. Oiga, por ejemplo, algunas partes de lo que dice aquí. Empieza diciendo en el versículo 9, por ejemplo, Romanos 12, versículo 9 y siguientes. Lo que estoy destacando es cómo todo es comunidad, ¿no? Entonces dice, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal, procuren todo lo bueno, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, adelántense el uno al otro con el respeto mutuo, sean diligentes, no flojos, sean fervorosos y sirvan al Señor, tengan esperanza, sean pacientes, compartan con los necesitados. ¿Sí ves? Está lleno de consejos, sobre todo a partir del versículo 9. Entonces, Romanos 12, a partir del versículo 9, es muy importante. Otro texto que nos habla también de este espíritu comunitario. Luego yo tengo la esperanza de que tú en tu casa vuelvas sobre estos pasajes de la Biblia, porque a medida que nos vamos impregnando de estas enseñanzas bíblicas, vamos tomando el querer del Señor. El querer del Señor se vuelve nuestro querer. Por eso valga también la propaganda, porque yo tengo muchos retiros con la renovación carismática y veo que nos estamos descuidando en el amor a la Biblia. Era una de las características más hermosas de la renovación cuando yo la conocí. Alguno de ustedes decía, conocí la renovación en el año 84, bendito sea Dios. Yo quiero contarles que yo conocí la renovación en el año 74. Es decir, ahora sí creo que soy un anciano. Sí, yo hace muchos años realmente que conozco la renovación, muchos años. Sabemos que la renovación cumplió 50 años, no hace mucho, y era realmente muy reciente cuando yo la conocí. Ahora me pongo a pensar y digo, era algo que estaba apenas empezando y estaba recién llegando a mi país, Colombia. Entonces, la parte bíblica, te estoy dando estas citas para que después tú hagas el ejercicio de abrir tu Biblia, sentarte en tu casa, tomar tiempo, asimilar esto. ¿Por qué la Biblia es irreemplazable? Porque en la medida en que tú vas tomando esta palabra bíblica, esta palabra de Dios, el espíritu con que fue escrita esa palabra te va impregnando también a ti. Entonces te vas llenando tú del querer del Señor. O sea, te vas poniendo en la sintonía con Él para avanzar en su dirección. Siguiente pasaje. La primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios es preciosa en tantos aspectos, pero creo que vale la pena que recordemos especialmente lo que encontramos en el capítulo número 12. Primera Corintios, es que hay tanto ahí, ¿no? Primera Corintios capítulo 12. Mire por ejemplo esto, a partir del versículo 4 le sugiero. Mire esto, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Y mira esto, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Entonces, cada uno con el don que tenga, que piense, esto es para provecho común. Si tienes un espíritu de servicio, si tienes capacidad de oración o de alabanza, si puedes ayudar en un ministerio de música, si lo tuyo tal vez es la predicación, si tienes un gran don de escucha y de consejería, alaba a Dios, porque con ese don tú te puedes poner al servicio de los demás. Eso nos dice 1 Corintios capítulo 12, especialmente a partir del versículo 4.
Otro texto. Por supuesto, ya seguimos con el Nuevo Testamento. Vete al capítulo 4 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, especialmente los versículos del 1 al 16. Solo te leo el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Mira lo que dice ese último versículo. Él hace, refiriéndose a Cristo, Cristo hace que el cuerpo, porque todos nosotros somos un cuerpo, vuelve San Pablo a esa idea. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorando las capacidades de cada uno. Así el cuerpo se va construyendo en el amor. ¡Qué hermosura! Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, es especialmente provechoso para esto que queremos decir. Cómo el plan de Dios siempre es comunidad. Podríamos citar tantos pasajes, pero quedémonos con uno último. Vámonos para el libro del Apocalipsis. ¿Y qué encontramos en el libro del Apocalipsis? Quiero destacarles dos textos del Apocalipsis. Hay unos mensajes famosos en el libro del Apocalipsis, y esos mensajes son a comunidades. Ahí las llama iglesias, pero es que la palabra iglesia quiere decir gente convocada, gente reunida. Eso es lo que significa eclesía en griego. Entonces, por favor, en el libro del Apocalipsis no se pierdan una lectura amorosa, pausada, orante de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Apocalipsis capítulos 2 y 3 nos van a situar en ese plan de Dios para las comunidades. Y hay algo muy hermoso, y es que al hablarle a comunidades concretas, el Espíritu Santo también nos invita a preguntarnos cómo estamos nosotros. Es decir, cuáles de las enfermedades, por darle un nombre, ¿cuáles de las enfermedades que que Juan menciona en el Apocalipsis, en esas comunidades, cuáles de esas enfermedades las tenemos nosotros? Entonces, Apocalipsis capítulos 2 y 3. Capítulos 2 y 3. Y luego, finalmente, capítulo 21 del Apocalipsis. Cómo el gran plan, la gran victoria de Dios queda condensada en una realidad maravillosa que es la ciudad santa. Yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo engalanada como una novia. Como una novia. Porque Jesucristo celebrará sus bodas. Jesucristo es soltero, pero solo por ahora. Él está preparando su matrimonio. Y el matrimonio de Jesucristo es con esa novia preciosa, engalanada. Y esa novia bellísima es la nueva Jerusalén. Fíjate cómo se reúne, fíjate cómo se congrega en una sola imagen todo el plan de Dios. Como una ciudad perfecta en sus medidas, preciosa en sus materiales, gozosa en sus habitantes, santa y luminosa por el Espíritu. Entonces, Apocalipsis capítulo 21. ¿Seremos capaces de repetir todos esos textos así rápidamente? Vamos a ver cuántos fueron. Decíamos Salmo 133, decíamos Mateo 18, ¿cierto? Donde se habla de que seamos niños. Después Romanos 12, sobre todo desde el versículo 9. Después 1 Corintios capítulo 12, sobre todo a partir del versículo 4. Después Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Después tenemos Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y el séptimo pasaje es Apocalipsis capítulo 21. O sea, les he dado siete textos, número bíblico además. Les he dado 7 textos. Por favor,
En el nombre del Señor, de verdad le invito y le exhorto, vuelva usted a la Sagrada Escritura. Vuelva usted a la Sagrada Escritura. Yo les digo esto con sencillez. Durante mi vida religiosa y sacerdotal, yo he leído 3 veces completa la Sagrada Escritura, todos los libros de la Biblia. La he leído 3 veces completa. Y en estos días precisamente la estoy leyendo por 4ª vez y esta vez la estoy grabando. Entonces, si usted entra a mi canal de YouTube, usted se encuentra que tenemos un proyecto muy bonito que se llama La Biblia en 365 días. Y cada día se va ofreciendo un pasaje de la Biblia, porque tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver con oración, con perseverancia, con estudio. Pero atención, que no sea un estudio marcado por el orgullo ni por un simple afán de erudición. Que nuestro estudio sea el estudio humilde, el estudio del discípulo. Yo cuando pienso en el estudio de la Biblia siempre pienso en esa mujer María de Betania, que a los pies de Jesús, ¿se acuerda? A los pies de Jesús escuchaba y aprendía, escuchaba y amaba, escuchaba y seguía lo que le decía el Señor. Bueno, entonces ahí terminamos esta primera parte de nuestra charla. Ya lo llamamos la base bíblica. Tiene 7 pasajes, 7, a los que hay que volver, pasajes que hay que orar, pasajes que hay que estudiar con corazón de discípulos. Pero hemos dicho que en nuestra época, lamentablemente, hay una gran tentación, ¿cierto?, de individualismo. Eso es en todos, desde niños hasta muy mayores, es en todos. Esto se está presentando por todas partes. Entonces vamos a ver cuáles son los ataques principales a la comunidad, porque el plan de Dios siempre es comunidad, siempre, ¿no? Siempre lo vemos en estos 7 pasajes. Pero hay ataques contra ese plan de Dios. Y lo mismo que los ácidos destruyen los tejidos orgánicos, por eso hemos puesto ahí la palabra ácido. Y a usted no se le va a olvidar esta predicación. Cuando nos volvamos a encontrar, si Dios lo permite, de aquí a un tiempo, quizás en otra ocasión que yo vuelva a esta hermosa Panamá, entonces usted me va a ver y usted va a decir, ahí va el padre del ácido. Usted se va a acordar de esta conferencia. Entonces, cada una de esas letras indica un peligro, indica algo que destruye. Algo que destruye. Pero nosotros queremos algo que construya. El ácido destruye, pero el amor construye. Entonces cada letra tiene un significado y la primera es la A, por supuesto. Son 5 letras diferentes. Con la letra A vamos a encontrar el primer elemento y en cierto sentido el más destructor de todos, y se llama autosuficiencia. La autosuficiencia. Entonces vamos a escribir aquí autosuficiencia. Esa raíz auto, que tiene su origen en el griego, autos, esa raíz auto lo que indica es la referencia a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué es un automóvil? Es el que se mueve a sí mismo. ¿Qué es una comunidad autónoma? ¿Qué es la autonomía? Nomos en griego es la ley. Entonces la autonomía es el darte la ley tú mismo. Ser autónomo quiere decir yo me mando solo, yo creo mis propias leyes. Entonces, ¿qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia es creer que uno se basta solo. Y por supuesto esto es lo que más destruye, cuando uno cree que se basta solo. Claro, cuando uno le quita la máscara a la autosuficiencia, es natural que nos preguntemos, pero qué locura y qué pretensión y qué tontería.
Efectivamente, ¿quién puede decir que realmente se basta a sí mismo? Pero ya te voy a decir de qué manera este veneno se nos entra en el corazón. Por ejemplo, hay personas que han tenido una buena preparación porque han recibido buena catequesis, o porque han estudiado algo de teología, o porque llevan muchos años en grupos de oración o en otras comunidades donde han recibido buena formación. Y hay una tentación que yo he visto que nos acecha mucho, especialmente a los varones. Pasa en todas partes, pero sobre todo a los varones. Es el creer que como yo, oiga esto, como yo ya sé qué es bueno y qué es malo, ya no tengo necesidad de ir al grupo, porque ya no estoy aprendiendo nada nuevo. Qué hermoso el testimonio que nos dio este hermano cuando habló al principio y dijo: siempre aprendemos algo nuevo. Pero cuando una persona cree que ya tiene mucha instrucción y cuando ya no cree que puede aprender nada nuevo, ya no ve sentido de ir a aprender o de ir a la reunión del grupo, porque él con lo que sabe se basta solo. Así se mete la autosuficiencia. Otras personas acuden a nuestras comunidades porque tienen un determinado problema. A veces son problemas muy graves. Muchas personas han llegado a los grupos de oración, han llegado a los congresos de sanación cargados con graves necesidades, enfermedades, quiebras económicas, rupturas matrimoniales, dolores de muy diversa índole. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un grave problema, como puede ser un matrimonio que está a punto de estallar en 1000 pedazos? Tú te sientes incapaz de manejar la situación, sientes necesidad. Pero ¿qué pasa a veces? Que cuando ya tenemos la necesidad resuelta, ya no volvemos, porque ya ahora yo sí sé manejar las cosas. Es decir, que cuando el matrimonio estaba a punto de naufragar, yo sentía necesidad de la oración y del grupo, y ahí estaba. Pero apenas ya se me arregló el problema, entonces ya no tengo necesidad, ya yo me basto solo. Ese es otro ejemplo de cómo la autosuficiencia se nos mete en la cabeza y en el corazón. A mí me marcó mucho que uno de los primeros grupos, comunidad de oración, en los que yo participé y de hecho ayudé a formar, eso fue hace tantos años, Dios mío, muchos años, eso fue el siglo pasado, era un grupo muy humilde en una parroquia. Nadie se acuerda de ese grupo, creo que solo yo. Ese grupito humilde se llamaba Hogaza. Bueno, pero el Señor en su misericordia a veces utiliza también esos grupos tan pequeños. Y había un muchacho que tenía una grave situación de salud porque le habían diagnosticado un cáncer. Y aunque creo que no éramos más de 10, 12 personas en el pequeño grupo, de verdad que oramos con fe. Oramos con fe y oramos con poder por ese hermano que estaba sufriendo por el tema de su cáncer. Y puedes creer, se ha curado el hombre. Y él llevó el testimonio al grupo. Nos llevó los exámenes médicos. Como el médico efectivamente primero decía, usted tiene un tumor, y luego como, inexplicablemente, porque no había habido operación ni otro tratamiento, el tumor ha desaparecido. Eso fue motivo de muchísima alegría en un grupo, repito, tan pequeñito, tan humilde. Después de esa reunión, el muchacho asistió a una reunión más y ya no lo volvimos a ver. Porque mientras él estaba en una necesidad muy grande, mientras él sentía la necesidad, tenía que ir al grupo. Pero cuando ya se acabó mi necesidad, yo manejo mi vida, yo manejo mis cosas. Eso se llama autosuficiencia. Y te voy a dar un tercer ejemplo de autosuficiencia que es muy parecido a esto segundo que hemos dicho. Mi tercer ejemplo tiene que ver con lo que pasa cuando empezamos a superar esas primeras etapas de la vida cristiana y ya se nos pide un compromiso. Me gustó la palabra que tú nos diste
cuando dijiste, yo hasta ahora estaba del lado de acá, hiciste haciendo la seña, como quien dice, yo era de los que oía, ¿cierto? Y recibía, pero un día, a través del líder, del servidor principal de la renovación carismática, pues fuiste llamada a servir. Ese paso de tengo que dar la transición entre ser un simple oyente y empezar a comprometerme, empezar a servir, ese paso no es sencillo. Y hay muchas personas que sienten, mientras yo estaba simplemente oyendo, estaba muy bien. Pero cuando ya me piden que yo tenga que servir, mi tiempo no es para eso, mi tiempo es para mí. Mi talento es para mí. A nosotros como que se nos olvida que el mismo Dios que nos da los talentos es el primero que tiene derecho de pedirnos un diezmo de esos talentos. Hablo de manera metafórica, pero es que es así. Yo me pregunto cuántos católicos profesionales brillantes le están dando al Señor de esa inteligencia tan potente que les ha dado. ¿Cuántas personas que han recibido del Señor talento para ser grandes empresarios? Sí los hay, ciertamente los hay. Pero hay muchas personas que no, que utilizan sus talentos, que utilizan sus riquezas, que utilizan las oportunidades que Dios en primer lugar les dio, únicamente para sí mismos. Entonces, hasta cierto punto la iglesia se ve en una condición casi de mendicidad, no solo en el punto de vista de la economía, sino también en el punto de vista de los talentos. Piensen ustedes cuántas personas tienen realmente una inteligencia privilegiada, tienen un carisma especial, una capacidad de liderazgo, pero les dices, ¿quieres ayudar? No, tal vez no. ¿Por qué? Porque se concentran en sus metas. Eso también es autosuficiencia. Yo me quedo con lo mío y yo hago mi vida a mi manera. Hay una frase que me gusta y que la he repetido estos últimos tiempos. Queremos que Cristo sea el mecánico, pero no el piloto. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el piloto de mi vida. Y si hay algo que yo le admiro a los santos, y entre todos especialmente a Santa María, es que ella en el puesto del piloto sentó para siempre a Dios. Él es el piloto, yo soy la esclava del Señor. Entonces la autosuficiencia nos hace mucho daño, por supuesto, porque la autosuficiencia de inmediato nos separa de la comunidad. ¿Cómo vencer la autosuficiencia? Dijimos que íbamos a dar algunas recomendaciones para cada una de estas letras. Evidentemente, en la medida en que uno se da cuenta cuánto camino le hace falta, así también se da cuenta de la inmensa necesidad que tiene de la comunidad. Me hace falta mucho camino. Entonces, ¿qué te ayuda a reconocer todo el camino que te hace falta para que no te creas tan autosuficiente? Recomendaciones que nos dan los santos. El examen de conciencia. Algunos de ustedes decían al principio, en la introducción decían algo muy cierto. Qué bueno tener un confesor espiritual, un confesor o un director espiritual que sea exigente. La grandeza de un buen director espiritual o de un buen confesor que sea exigente es que va a sacar lo mejor de ti. Dime qué atleta quiere tener como entrenador a un perezoso o a uno que simplemente se dedique a aplaudirte. Últimamente doy muchos ejemplos de este atleta de los más grandes que ha conocido la humanidad, el jamaiquino Usain Bolt, el que tiene el récord mundial para los 100 metros planos, que debe estar como en 9.53 o 9.56, una cosa así, segundos. Es una velocidad impresionante.
Ese hombre jamás hubiera llegado a ese récord sin buenos entrenadores. ¿Y qué es lo que hace un entrenador? No se contenta fácilmente con lo que tú estás haciendo. Entonces, tener buenos confesores, tener un buen director espiritual, es algo que te hace mucho bien. Porque en la medida en que tú vas encontrando esas personas que te están exigiendo, míralos como entrenadores, como personas que, repito, van a sacar lo mejor de ti. Y sobre todo, personas que te van a ayudar a recordar que estás lejos. Y si estás lejos, te falta mucho camino. Y si te falta mucho camino, descubres que es una gran tontería y una gran locura simplemente dedicarte a estar cómodo porque yo ya sé lo que es bueno y yo ya sé lo que es malo. Entonces, buenos confesores, buenos directores espirituales, examen de conciencia frecuente. La iglesia dice que uno debería hacer un examen de conciencia, no necesariamente confesarse, pero un examen de conciencia todos los días sí. La última oración oficial de la iglesia durante la jornada se llama completas. Y la oración de completas, que es propia de la liturgia de las horas de la iglesia católica, siempre empieza ¿con qué? Examen de conciencia. Por ahí empieza. Entonces aprende a examinar tu conciencia. Sobre todo ponle cuidado, y esta palabra qué bueno que quedara en tus apuntes, ponle cuidado a los pecados de omisión. Porque esos son los que usualmente uno menos observa y menos descubre. No omitas esta pregunta cada vez que examines tu conciencia. ¿Qué bien dejé de hacer? ¿Cuál bien hubiera podido hacer y no lo hice? Por descuido, por pereza, por estar metido únicamente en mí mismo. Entonces la autosuficiencia se va acabando ahí. Otra cosa que ayuda para desterrar la autosuficiencia es el espíritu de alabanza a Dios y de admiración por los hermanos. Fíjate cómo nos decía San Pablo en uno de los breves textos que leímos. Decía, compitan en el respeto mutuo. La palabra que ahí se utiliza para respeto incluye la idea de la admiración. Hazte el propósito, siempre que estés en una reunión con un grupo de personas, especialmente estas reuniones nuestras de la iglesia, hazte el propósito de preguntarte, ¿qué le puedo yo aprender a esta persona? A cualquier persona. ¿Qué le puedo aprender? ¿Qué puedo admirar yo en esta persona? Eso ayuda extraordinariamente para la fraternidad. Y además, ¿quién va a ser tan tonto de dejar la magnífica enseñanza que Dios nos da a través de esos maestros que son nuestros hermanos? Si yo estoy participando aquí de una reunión y veo que hay algo tan hermoso en ti, y veo que tú me enseñas tanto, y veo que hay algo admirable en ti, y veo que tú me das ejemplo de algo, quiere decir que ya tengo por lo menos 4 maestros que Dios me está dando acá. Y si yo me quedo en mi casa, encerrado, viendo Netflix, o chateando horas y horas, o viendo televisión, me estoy perdiendo de estos maestros. Entonces, cuanto más admiramos a nuestros hermanos y cuanto más queremos aprender de ellos, más nos damos cuenta que la comunidad es el lugar, como dice el Salmo 133, el lugar donde Dios envía la bendición. Y el Señor quiere enviar bendición sobre ti. Así podemos combatir la autosuficiencia. Vamos a terminar este primer capítulo con un golpe duro. No se te olvide que la autosuficiencia es la hija mayor de la soberbia. Y no se te olvide que el patrono de la soberbia es Satanás. O sea que tarde o temprano el que se deja llevar por la autosuficiencia se está convirtiendo, quizás sin darse cuenta, en discípulo del demonio. Ese no puede ser el camino de Dios. El camino de Dios es cuánto necesito yo, cuánto me hace falta. Un hombre tan grande como San Agustín tenía esta frase: ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro. Eso decía San Agustín. Y él solo fue el gran maestro por cerca de 1000 años de toda la iglesia, pues después de la escritura, claro. Es impresionante la sabiduría de Agustín. Agustín murió en el año 430
y por casi 1000 años fue el gran maestro de toda la iglesia. Y ese hombre, tan lleno del Espíritu Santo, fíjate la humildad que tiene. Yo ni siquiera sé cuánto ignoro. Esto es grandioso. Pasamos a la siguiente letra. No se olvide que estamos en la predicación del ácido. Vamos con el ácido. Entonces, para la letra C vamos a poner aquí algo que nos hace mucho daño y que se llama competitividad. Tan fea esa palabra, pero así como es fea la palabra, más fea es la realidad. La competitividad, ¿qué es? Es eso de estarse uno comparando con las otras personas. La competitividad, ¿qué es? Es el medir a las personas por ciertos resultados y entrar en procesos de envidia o de rivalidad o de división. El apóstol San Pablo precisamente habla tanto del cuerpo de Cristo en la primera carta a los Corintios, porque uno de los daños que tenían los corintios era ese. Eran gente terriblemente competitiva. Los fariseos también eran muy competitivos. Jesús dice, ustedes recorren cielo y tierra con tal de tener un solo prosélito, porque para ellos asegurarse de que tenían muchos seguidores, y eso que no había Twitter en esa época, pero asegurarse de que tenían muchos seguidores era como una señal de triunfo. Es impresionante lo competitivos que somos los seres humanos y cómo esto muy pronto va degenerando en rivalidades, en celos, en divisiones. Si quieren un pasaje bíblico adicional que habla expresamente sobre este daño, miren ustedes el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, hacia la parte final. Tiene un pasaje que se llama los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y ahí aparece entre los frutos de la carne la división, la rivalidad, el partidismo. Hay personas que se van llenando de esa competitividad. Es algo que nos tienta de muchas maneras. ¿Por qué es algo tan tentador? Porque es una caricia para el ego. De nuevo tiene su parecido con la autosuficiencia. Tal vez la diferencia es que el autosuficiente tiende a aislarse. En cambio el competitivo, la persona que tiene ese espíritu como de permanente competencia y de yo tengo que ganar, en principio no se aísla, quiere quedarse, pero quiere quedarse para poner a los demás como centro, como centro de los demás. El espíritu de competitividad es una agresión directa, óyeme esta expresión, es una agresión directa contra Cristo, porque es una agresión directa contra su reinado. Recuerda una cosa, que nosotros sabemos, nosotros tenemos conciencia de que ser cristiano es darle la corona a Jesucristo. Ser cristiano es darle la gloria a Jesucristo. Ser cristiano es poner en el centro a Jesucristo. Yo todavía me acuerdo de una catequesis preciosa, una catequesis en la que nos hablaban de lo que significaba la conversión. Y me gusta, yo me acuerdo hasta del dibujo que nos hacían. En ese dibujo aparecía lo que es el hombre en pecado. El hombre en pecado tiene en el centro de su alma un trono, pero adivinen quién está en el trono, el ego. En cambio, el hombre que ha tenido conversión tiene también ese trono, pero ahora ¿quién está en el trono? Jesucristo. Entonces uno se da cuenta que la persona que está con ese espíritu de competitividad está agrediendo a Cristo, porque le está ¿quitando qué? Le está quitando su trono, le está quitando su gloria, le está quitando su lugar. Tarea. Busquen en el Evangelio según San Juan una frase durísima en las discusiones que tiene Cristo con las autoridades judías. Y hay una frase que desde que la oí fue como una cachetada que me despertó y me enseñó muchísimo. Y esa frase es:
¿Cómo van a buscar ustedes la gloria de Dios si andan buscando los unos la gloria de los otros? Eso va exactamente en contra. Esa frase de Cristo es un misil en contra de esto que hemos llamado competitividad. La persona que tiene ese espíritu que está buscando la gloria para sí, ya no está buscando la gloria para Cristo, ya no está buscando la gloria de Dios, ya no está buscando el reino de Dios. ¿Y cuál es la recomendación del Señor? Hasta cierto punto una síntesis preciosa del Evangelio. Busquen primero, ¿qué hay que buscar primero? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar después? Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces fíjate, buscas el reino de Dios y viene todo lo demás. Pero si buscas todo lo demás, no viene el reino de Dios, viene el reino de las tinieblas. O sea, las cosas tienen un orden. Tú buscas el reino de Dios, viene todo lo demás. Tú buscas todo lo demás, no viene el reino de Dios, viene el reinado de las tinieblas. Entonces, date cuenta cómo es muy peligroso este espíritu de competitividad. En la iglesia a veces se mete esto, pero también, como todas las obras de la serpiente malvada, es decir, del demonio, se entra de una manera sutil. ¿Cuáles son algunas de las estrategias de la serpiente para meternos en este espíritu de competitividad? Una de las maneras preferidas es causando tensiones y divisiones dentro de la iglesia. Muy a menudo esto sucede por razones que uno podría llamar superficiales. ¿A qué me refiero? Yo he conocido personas que desprecian la renovación carismática porque se utiliza la batería. Cuando yo miro el Salmo 150 y veo toda una orquesta, ¿te acuerdas? Címbalos, platillos, tambores, cítaras. Cuando yo veo el Salmo 50 que tiene toda una orquesta y me encuentro con que hay personas que ya no pueden rezar porque hay una batería, yo digo, ¿será ese motivo verdad para rechazar todo un movimiento espiritual que le ha hecho tanto bien a la Iglesia Católica? Por supuesto, mal dirigida la renovación, como cualquier cosa mal dirigida. Una catequesis mal dada, pues va a hacer daño, se sabe, pero por eso no es mala la catequesis. Entonces la renovación carismática es algo precioso, hay que dirigirlo bien, hay que cuidarlo. Hay que amarlo, hay que cultivarlo, pero es algo precioso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se queda en las cosas externas, de eso se vale el demonio, entonces empiezan a criticar, a señalar y a criticar allá esos carismáticos. Y de una vez ponen apodo, los carismaniáticos, que están con su alabaré y a burlarse. La burla, el desprecio, son instrumentos favoritos de Satanás para sembrar la competitividad. Como quien dice, nuestro movimiento sí es, los otros no. ¿Y tú crees que eso sucede solo fuera de la renovación y en contra de la renovación? No, también sucede dentro de la renovación. Yo me acuerdo que siendo un muchacho, porque yo no siempre fui tan viejo como estoy ahora, siendo yo un muchacho, yo me acuerdo que yo escuchaba a algunas personas, para mí muy respetables, gente grande, adulta, yo era un chico apenas, gente adulta que decía, bueno, comentaban por ejemplo dos señoras, y una decía, bueno, yo estoy yendo a misa a tal parroquia, el sacerdote no es renovado, pero bueno. Entonces estaban ya clasificando a los sacerdotes, sacerdote renovado, sacerdote medio renovado, sacerdote sin renovar. Entonces van clasificando y detrás de eso vamos despreciando. Eso es pura competitividad. Eso es lo mismo que decir lo nuestro sí vale, lo del otro no vale. ¿Cómo puede uno defenderse de eso? Herramientas, por favor, recursos que nos pueden servir para defendernos de la competitividad. El primero y más eficaz, pues yo estoy hablando de lo que a mí me ha servido. Ama a la iglesia.
A la iglesia toda, ámala, conócela y ámala. Y a medida que uno va conociendo y va amando a la iglesia en su misterio, en su grandeza, entonces va entendiendo que de verdad la iglesia es, como lo han dicho muchos, como un jardín. Varios padres de la iglesia han hablado en esos términos. Entonces ya, si uno está cultivando sus geranios, entonces ya no se queda solo con que mis geranios, o mis lirios, o mis rosas, sino que uno se da cuenta que lo que uno tiene es apenas una de las manifestaciones del Espíritu. Pero lo que el Señor hace en la iglesia es inmenso. Es muy grande. Ama a la iglesia. Esto es muy importante, y para amarla, conocerla. Yo recomiendo siempre mucho la buena lectura, el acercamiento a la historia de la iglesia. Es realmente algo precioso, y eso nos cura mucho la competitividad, mucho. Otra cosa que nos ayuda para superar ese espíritu de competencia y ese espíritu de división es examinarnos seriamente en el tema de la humildad. Pero seriamente, ¿qué quiero decir con eso? Mire, hay una santa a la que yo le debo demasiado. Ella se llama Catalina de Siena, es doctora de la iglesia, vivió en el siglo XIV. Santa Catalina de Siena insiste mucho en el conocimiento de uno mismo. Insiste mucho en que uno tiene que conocerse muy bien. Yo creo que ella tiene muchísima razón y muchísima sabiduría. Entonces, cuando estés triste porque tu idea no la aceptaron. Yo tenía la idea de que se hiciera una jornada mundial de la juventud acuática. Mi idea era que íbamos a sacar en una barca al Papa, íbamos a llevar a todo el mundo en salvavidas y los poníamos ahí a flotar en el Pacífico y hacíamos una JMJ única. Pero mi idea no la aceptaron. No la aceptaron. Cuando tengas el disgusto porque una idea tuya no fue aceptada, porque un esfuerzo tuyo no fue aplaudido, entra en ti mismo, nos dice Catalina de Siena, y hazte esta pregunta: ¿qué es lo que realmente me duele? ¿Qué es lo que realmente me disgusta? Eso se llama conocimiento de sí mismo. Porque es que detrás de esto entran factores económicos, entran factores de autoestima y entran factores afectivos también. Oh, cuántas veces sucede eso, especialmente con los ministerios de música. Espero que Panamá esté mejor que mi país, porque en mi país yo he visto unas cosas. Bueno, para este congreso, entonces vamos a pedirle el favor a Juliana que dirija este canto. Luego Rosana va a dirigir otro canto, y luego tú, Juliana, nos diriges también. Entonces le dieron más a Juliana que a mí, que soy Rosana. Juliana más, Rosana menos, pero claro, como Juliana sí es la amiga del padre, como Rosana no es amiga, como yo no sé si es que el padre ya se está fijando mucho en Juliana, yo no sé si, yo como que tiene algo con Juliana, yo creo que sí tiene algo. Y ya se va pasando al chisme, y ya se va pasando a una cantidad de cosas. ¿Y eso qué es? La competencia, la rivalidad entre Juliana y Rosana. ¿Y por qué? Y tú te pones a ver y resulta que Juliana, si tú la entrevistas aquí con los micrófonos, la entrevistas, señora Juliana, ¿este sacerdote es el tipo de hombre que le podría interesar a usted? Para nada, en absoluto. Señor sacerdote, ¿a usted le podría interesar una mujer como Juliana? No, ella canta bonito, pero no, de ninguna manera. Señorita Rosana, ¿a usted le gusta el sacerdote? Sí, sí me gusta bastante. Entonces fíjate, la gente proyecta sus deficiencias, carencias, necesidades o preferencias afectivas, y ahí entran las competencias y las rivalidades. ¿Cómo llama San Pablo a todo eso? Lo llama carne. No necesariamente sexo, puede terminar en sexo, pero no es necesariamente sexo, es carnalidad. ¿Carnalidad qué es? Carnalidad significa esa preponderancia, ese protagonismo de los afectos y los intereses puramente humanos.
Y eso es muy serio. Eso es muy serio. Mi idea no fue acogida. El padre siempre critica lo que yo hago. Entonces hay que vencer la competitividad. Recordemos por favor Filipenses capítulo 2, ¿no? Cómo Jesucristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Pasando por uno de tantos, dice esa traducción de la liturgia de las horas. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Esa humillación, y eso nos lo dice San Pablo en Filipenses capítulo 2. Pero ¿qué dice Filipenses 2:4? Porque el cántico empieza en 2:5. Filipenses capítulo 2 versículo 4, ¿qué dice? Dice, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Si tú estás caminando en el seguimiento de Cristo crucificado y yo estoy caminando en el seguimiento de Cristo crucificado, jamás habrá colisión entre tú y yo. Porque ambos estaremos entendiendo siempre, en primer lugar, que la gloria es para Él, y en segundo lugar, que el camino para ascender es descender. Entonces se acaba la competitividad. Pasemos a la I. Avanza nuestra charla del ácido. Cuando nos volvamos a encontrar por allá dentro de 20 años, claro que ya yo quedé un poco nervioso por uno de los testimonios que se dio al principio, porque yo vi que ya iban nombrando sacerdote, tal sacerdote que de Dios goce, el otro que de Dios. Y luego me volví amigo de Fray Nelson, entonces ya yo... Bueno, vamos con la I. La I. La I destruye. Bueno, destruye porque es parte de ácido, ¿no? ¿La I cuál es? La I es la indiferencia. La indiferencia. Bastaría con recordar la parábola del buen samaritano para saber cuánto detesta Jesucristo la indiferencia. ¿Cuál es la crítica que Cristo hace de aquel sacerdote y de aquel levita? ¿Se acuerdan qué es lo que les critica? ¿Se acuerda cómo dice el texto bíblico? Que había una persona que la habían golpeado y que estaba caído al borde del camino. Pasó un sacerdote y ¿qué hizo el sacerdote? Siguió de largo. Esa es la definición de la indiferencia para Jesucristo. Siguió de largo. Siguió de largo. ¿Y sabe por qué lo subrayo tanto? Porque yo creo que es un pecado que cometemos mucho. Seguir de largo. Seguir de largo. No alcanzaste a interesarme tanto como para que yo me detuviera. No fuiste tan importante como para que yo me detuviera. O como dicen algunas veces en mi país, no clasificaste. No clasificaste, no llegaste al nivel para que yo me detuviera. Entendamos una cosa, y hay predicaciones bonitas del Papa Francisco sobre esto. Entendamos una cosa, mis hermanos. Ser cristiano es estar dispuesto a que me interrumpan. El que no se deja interrumpir nunca es el indiferente. ¿Y sabe qué me duele? Mire, en este mismo celular que utilizo para tantas cosas, yo tengo siempre colecciones de artículos que voy encontrando y que los guardo para cuando haya oportunidad de leerlos. Hay varias aplicaciones que sirven para eso, guardar cosas que uno lee después. Y dio la casualidad que hoy estaba viendo algunos de esos artículos que hablaban sobre liderazgo. En el mundo empresarial, en el mundo social, liderazgo. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Y no se me dio como un frío y una amargura en el alma. Que están formando a nuestros líderes con este criterio. Póngale cuidado. Enfóquese en sus metas. Enfóquese en sus objetivos. Y no se separe de ellos.
¿Y qué pasa si yo estoy enfocado en mi objetivo y aparece un pobre, aparece un triste, aparece un solo, aparece un deprimido, aparece un emproblemado? Si yo me he formado en la escuela de ese liderazgo del enfóquese, ¿qué voy a hacer frente al que está solo, el que está triste, el que está emproblemado? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Voy a qué? Seguir de largo. Este es un dolor que yo tengo, porque las más prestigiosas escuelas de negocios están enseñando a nuestros nuevos líderes a eso, a seguir de largo. No pare, no pare. ¿Qué dirían las grandes empresas? ¿Qué dirían las grandes universidades? En mi país cada vez es más importante el tema de la administración, los famosos MBA, Master in Business Administration. Eso es lo que significa MBA. Y luego le ponen una E, Executive Master in Business Administration, EMBA. Yo hice mi EMBA. Wow, hiciste tu EMBA. Casi no lo logro pronunciar, pero lo hiciste, maravilloso. ¿Cuánto cuesta una cosa de esas en un país como Colombia en las universidades top? Arranca en $30,000. Tienes que meterle muchísimo dinero a eso, 30, 40, $50,000 sin ningún problema. Sin parpadear te lo dicen. Su Executive Master Business in Administration le cuesta a usted $60,000. Por supuesto, la persona que paga eso trata de absorber como una esponja cada uno de los $60,000. ¿Y qué le están enseñando a esa persona? ¿Qué le enseñan? A seguir de largo. Si el propósito suyo es: yo voy a ser el wealthiest man, voy a ser el más rico, the most powerful. Si yo voy a ser el más poderoso, si voy a ser el más rico, yo no tengo tiempo para gente emproblemada. Que un socio mío está deprimido porque un hijo se le suicidó. ¿Qué problema? Cosa tan seria. Pero no se nos olvide que mañana tenemos la reunión para definir lo del producto que se va, porque tenemos una conexión con China. Hoy el que no esté haciendo negocios con China no vale nada. Hoy todo el mundo tiene que hacer negocios con China. Entonces esto nos está volviendo así, nos está volviendo terriblemente indiferentes. El único remedio para la indiferencia, que dice el Papa Francisco que es la gran epidemia de nuestro tiempo, él la considera la peor epidemia de nuestro tiempo. Y yo creo que él sabe mucho de esto. El único remedio frente a eso es esa palabra que él repite de una manera casi obsesiva: la misericordia. Pero hace poco le oí una cosa que me pareció muy buena. Muy buena. En un encuentro de diálogo sobre qué pueden aportar las religiones a la sociedad, el Papa Francisco envió una carta de apoyo a ese encuentro que se hizo en su país, en Argentina. Y me llama la atención cómo dice el Papa que no son solo las ideas las que mejoran el mundo. Es necesario que aprendamos a mirarnos a los ojos, dice. La mirada te rescata. La mirada te rescata. La mirada de Cristo en la cruz. La mirada de tu hermano en necesidad. La mirada de tu hijo o de tu hija que necesita atención. Porque mientras tú estás completamente enfocado, por algo me gasté $40,000 en el Executive Master of Business Administration. Por consiguiente, tengo que estar enfocado. Papá, ¿me puedes oír? Cállese, estoy enfocado. Papá, pero es que estoy triste. Que se calle, les dije. Se calle. Vaya.
Y luego vienen los problemas, las epidemias de suicidio. Y luego viene la depresión. Hay una cifra que tengo que renovar, pero bueno, me la aprendí. Esa cifra dice, esa cifra es de hace unos años, el 11% de los adolescentes norteamericanos están tomando alguna forma de droga psiquiátrica todos los días. Porque el que no tiene el síndrome de, tiene el síndrome de, o tiene el problema de dispersión, o tiene el problema de depresión, o tiene el problema de, tiene el problema... ¿Cómo es posible que haya tanta gente que necesite droga psiquiátrica? Algunos de ellos obviamente en porciones pequeñas, pero ¿no te parece extremadamente preocupante eso? Una generación de gente dopada. Los mismos psicólogos dicen, es muy peligroso el uso de drogas psiquiátricas, salvo último recurso, es muy peligroso el uso de droga psiquiátrica. Alguna de ellas, repito, bastante moderada, pero es muy peligrosa de todas maneras en la adolescencia. ¿Y sabes por qué? Porque en la adolescencia es donde tú estás construyendo la conciencia de quién eres. Pero si cada vez que tratas de averiguar quién eres, tienes que sumergirte en las nieblas de sensaciones amortiguadas por droga psiquiátrica, no sabes quién eres, no lo sabes. Y eso es gravísimo para tu vida adulta. Entonces necesitamos grandísimas dosis de misericordia. Y según el Papa Francisco, necesitamos mucha atención al rostro, al rostro. Las personas no son números, las personas no son estadísticas, las personas no son simplemente recursos, las personas son historias, las personas son rostros, las personas son risas y son lágrimas, son abrazos y son caminos. Y solamente así podemos superar la indiferencia. Y aquí es donde se ve lo peligroso de la autosuficiencia. La autosuficiencia hace que tú automáticamente te aísles de los rostros. De esos rostros que te incomodan. De esos rostros que te cuestionan. Y esos rostros son necesarios en tu vida para que salgas de tus seguridades. Es muy peligroso. Ahí se ve cómo se van combinando estas. Pasemos a la letra D. La letra D corresponde a algo muy terrible que se llama la dureza. Como los anteriores daños que hemos mencionado, la dureza es algo que sabe camuflarse muy bien. Por ejemplo, se camufla bajo rostro de sinceridad. Yo sí le digo a cada uno, yo sí le voy diciendo. Hay gente que parece que andara como con un machete. Machete para ti, machete para ti, machete para ti, para ti, para ti. Machete para todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo soy el profeta que dice la verdad a todo el mundo. Entonces a veces, bajo la capa y disfraz de franqueza y de sinceridad, en realidad lo que estamos es siendo duros simplemente. Hay un santo muy querido aquí en Panamá, además le da nombre a una zona extensa acá, ¿no? Don Bosco. Don Bosco tenía una frase muy buena sobre este tema de la dureza. Ustedes saben que ellos son educadores, ¿no? Los salesianos son educadores por excelencia. De hecho, la gran obra de Don Bosco fue esa. La gran obra de Don Bosco fue, a través del camino de la caridad, la educación y el trabajo, recuperar para la iglesia y la sociedad gente que parecía completamente perdida. Lo que nosotros llamamos hoy pandillas. Lo que hizo Don Bosco fue trabajar con las pandillas en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Fue algo extraordinario lo que hizo Don Bosco. Bueno, pero usted sabe que no es fácil trabajar con pandilleros. No es nada fácil. Es algo demasiado difícil y se te puede agotar la paciencia. Entonces, cuando ya Don Bosco funda esa sociedad, por eso ellos firman SDB, Sociedad de Don Bosco. Esos son los salesianos. ¿Por qué se llaman salesianos si él era Don Bosco? Porque en su humildad, él que se llamaba Juan Bosco, él no quiso que su comunidad llevara nombre suyo ni cosa parecida, sino el nombre de un obispo al que él admiraba profundamente, llamado San Francisco de Sales. Por eso se llaman salesianos. Bueno, pero la historia que les quería contar es que él les escribe a sus hermanos de comunidad que tenían que sufrir muchísimo en esa labor de educación con jóvenes. ¡Ay, Dios mío! Tenían que sufrir mucho.
Entonces les da este criterio de discernimiento para vencer la dureza. De nuevo, la clave está en el conocimiento de sí mismo. Mira la estrategia de Don Bosco, que se ve que la aplicó él y se ve que quería que la aplicaran sus hermanos de comunidad. ¿Cuál es la estrategia? Revisa si al hablar te estás desahogando, te estás desquitando o estás educando. Porque es muy fácil que uno hable, pero en el fondo lo que está es ¿qué? Desahogándose. Entonces, ahí entra esto que se llama en algunos lugares olla a presión y en otros lugares llaman olla pitadora. ¿Te acuerdas de esa olla, cierto? Eso existe, ¿no? Eso todavía existe. Se pone ahí en su estufa y eso va acumulando presión, hasta que se levanta esa válvula y sale, ¿no? Entonces hay personas que tienen el estilo de la olla a presión y entonces esperan, pero yo voy sumando, ya me hiciste una, ya me hiciste dos, ya me hiciste tres, entonces ahora sí me va a ir, porque usted... ¿Qué está haciendo esa persona? Se está desahogando. Y en casos más graves ni siquiera se está desahogando, se está desquitando. Entonces Don Bosco invita a que tú te revises, porque muchas veces la dureza se pone sus disfraces. Otras veces dice uno, por el bien de la iglesia. Yo digo esto por el bien de la iglesia. Ustedes saben que hay algunos aspectos controvertidos, de eso no vamos a hablar ahora, pero hay algunas cosas controvertidas que a veces dejan como un interrogante, un descontento del Papa Francisco. Seamos sinceros, esas cosas pasan. Pero entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que, por el bien de la iglesia, dicen ellos, pero solo hablan pestes y daño, insulto y división contra el Papa. Y lo dicen, es de una dureza impresionante. A mí eso me duele. Yo conozco personas que por otra parte son lo que uno llamaría entre comillas buenos católicos. Dice uno buenos católicos, pero yo conozco personas que pasan meses sin decir ni una sola cosa buena del Papa. Todo lo que publican, todo lo que sacan, todo en sus redes sociales. Esa persona, ¿qué espíritu tiene dentro? ¿Qué le mueve realmente? Es verdad que hay cosas que uno puede decir, hombre, esto no lo entiendo, esto me parece cuestionable, tal vez esa no era la mejor manera. Pero esa manera es estar atacando a toda hora y todo es malo, esa dureza, pero se disfraza, es por el bien de la iglesia, No, es porque te estás desquitando, es porque te estás vengando, es porque a lo menos te estás desahogando. Entonces, de nuevo, ¿el remedio cuál es? El remedio otra vez es conocimiento de sí mismo. ¿Qué me mueve realmente? Pero en esto hay que ir más hondo. ¿Cuánto me ha amado Dios? Y ahí veo yo un recurso que yo llamaría prácticamente infinito en nuestra amada renovación carismática. ¿Cuánto me ha amado Dios? Yo digo que una persona, un verdadero carismático, una persona que sea de verdadera alabanza, una persona que sea de adoración, no deja entrar estas cosas, no deja entrar. Fíjate que la Escritura nos habla de la ternura, nos habla de la dulzura. En uno de los pasajes que leímos de San Pablo aparece, ámense y ámense tiernamente. ¿De dónde viene la expresión tierno? A mí me gusta mucho el origen de las palabras y he tenido la ocasión de aprender bastante latín porque también me tocó enseñarlo en cierto momento, allá mis hermanos dominicos. Teneris, en latín, alude a lo que es blando, como la carne humana. Tú tomas la carne humana y te das cuenta, es blanda. En cambio, miras el hierro, el acero, es impenetrable.
Entonces, ¿en qué consiste la ternura? La ternura no es una debilidad, la ternura es humanidad. La ternura es capacidad de abrazar. Yo no conozco mucha gente que quiera, por ejemplo, abrazar el riel de un tren. De hecho, este es un problema con las mujeres demasiado flacas. Me acuerdo de un amigo que tenía su novia, muy linda mujer ella, pero, por ejemplo, para el gusto mío, demasiado flaca. Y entonces, con esa confianza que a veces tenemos entre amigos, le digo, bueno, ¿y tú cómo te sientes con ella? Y dice, bueno, bien, sí, realmente es muy bonita, pero lo que pasa es que a veces la abrazo y ni se siente. Como abrazando un riel, ¿no? Entonces, no, que esté un poquito más sustanciosa, ¿no? Sustanciosa. Que haya que abrazar, que se sienta, ¿no? Un poco. Y es verdad. Fíjate que, por ejemplo, los niños encuentran en el regazo de la mamita, de la abuelita, ¿qué encuentran? Encuentran esa suavidad. Es suave. No es la dureza, ¿no? No es la dureza de la madera, del metal. Es carne humana. Entonces la Escritura nos invita a que tengamos esa suavidad también. ¿Eso qué quiere decir? Soy capaz de acoger, soy capaz de entender. El Señor me ha amado, el Señor ha sido grande, grande en su amor conmigo. Por eso también soy capaz de entender. La última es la palabra O. La palabra que empieza por O y esa O es... Cuidado con él. ¿Olvido de qué? Olvido de Cristo. Sobre todo el olvido de Cristo. Acuérdate lo que dice Pablo en 2 Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¿Por qué le dice acuérdate? ¿Por qué le dice acuérdate? Porque a uno se le puede olvidar. A uno se le puede olvidar para quién está trabajando. Y si a ti se te olvida que estás trabajando para Cristo, vas a pensar que estás trabajando para Monseñor Ulloa, o que estás trabajando para Sergio, o que estás trabajando para el Padre Samuel, o que estás trabajando para la señora Pepa, o la señora Gloria. Y en cualquier caso debe ser terrible trabajar para la señora Juliana. Eso debe ser espantoso. Entonces, al que se le olvida para quién está trabajando, termina confundiéndose. Y un día dice, no, yo ya no le ayudo más, ya no sigo, no, me decepcioné, no sé, ya no. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ver novelas. ¿Y qué más va a hacer? Ver Yo Me Llamo. Ver concursos, ver novelas, pasarla bueno. Cuidado con el olvido. Cuidado con olvidarnos de Cristo. Cuidado con olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Para que a los israelitas no se les olvidara lo que Dios había hecho por ellos, en la fiesta de Pascua había una costumbre que está en la Escritura. Esa costumbre la tienen muy viva los neocatecumenales. En la noche de Pascua, de una manera ritual, el más pequeño de la casa tenía que preguntarle al mayor hombre de la casa. Y la pregunta siempre tenía que ser la misma. Por ejemplo, el niño pequeñito le preguntaba al papito, papá, ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? Con esa pregunta, el papá hacía una catequesis. Porque fuimos esclavos en Egipto, hijo. Y el Señor, con mano poderosa y brazo extendido, nos sacó de la pésima esclavitud del faraón. Por 40 años nos hizo atravesar el desierto y con señales de su amor y de su alianza nos introdujo en esta tierra. Y por eso lo celebramos cada noche. Por eso lo celebramos esta noche. Y por eso esta noche no es como las otras noches. Claro que el relato era mucho más largo. ¿Eso qué es? Luchar contra el olvido.
En la misa tenemos una parte muy bonita que se llama el recuerdo, pero no se le llama recuerdo en español. La palabra griega es anamnesis. ¿Conoces la palabra amnesia, cierto? Amnesia es que uno se le olvida, ¿no? Anamnesis es el no olvido. Ese an es negativo, es negación. Anamnesis, la anamnesia, lo contrario de la amnesia, el no olvido. Y la anamnesis, ¿qué es? Es el recuerdo de lo que Dios ha hecho, fundamentalmente en la institución de la Eucaristía. Por eso, ¿cómo se defiende uno del olvido? Leyendo palabra de Dios. ¿Cómo se defiende uno del olvido? Asistiendo a la Santa Misa. ¿Cómo se defiende uno del olvido? Oyendo testimonios y dando uno su propio testimonio. El día que uno está recordando de dónde me sacó Dios, de qué pozo de inmundicia me sacó Dios, recordarlo con gratitud y con alabanza me defiende del olvido. Y que no se me olviden mis hermanos, porque a uno también se le olvidan los hermanos. Que no se me olviden mis hermanos. Que no se me olviden que hay tantos, que no se me olviden tantos que están sufriendo, que no se me olviden. Que no se me olviden. Tengo una amiga muy querida que entre los dones que Dios le ha dado es una particular manera de recordar, sobre todo gente que nadie recuerda. Hay una religiosa colombiana que fue secuestrada hace ya más de un año en un país de mayoría musulmana, es la hermana Gloria Inés Narváez, me parece que es su apellido. Ahora fíjate, yo hablando de que hay que recordar y no me acuerdo el apellido de ella, perdóname Señor. Gloria Inés. Oye, y esta amiga mía, en las oraciones compartidas que se hacen en el grupo, ella recuerda, y no solo ese nombre, 2, 3, 4 nombres de personas secuestradas, religiosos, religiosas secuestrados. ¿En dónde? En Siria, en Irak, en Malí, en Yemen. Rezando por ellos. Que no se nos olviden ellos, los que se están muriendo, aquellos a quienes se están matando por Cristo, no se nos pueden olvidar. Porque a veces uno con los problemas que tiene, ¿y cuáles son los problemas que uno tiene? Yo me pongo a pensar, a ver, ¿cuáles son sus problemas? Pues por ejemplo, el otro día entré y la tal Rosana esa me vio y ni me saludó. Pero usted la viera, en qué actitud, ay no, toda una señora, yo no sé qué se está creyendo ella. Y esos son los problemas, que me torcieron la boca, que no me saludaron, que no tienen en cuenta mis ideas, que las canciones que a mí me gustan no las cantan, y por eso yo sufro. Y mientras tanto hay gente a la que han degollado por Cristo, gente a la que han secuestrado por Cristo. Hay una niña de nombre Lea, en Nigeria, un grupo extremista islámico que se llama Boko Haram secuestró, privó de su libertad a un grupo de muchachitas hace bastante tiempo y las han liberado a todas menos a una. ¿Y por qué no la han liberado? Porque ella se obstina en ser cristiana y no la van a dejar libre mientras ella siga cristiana. Hay una mujer pakistaní llamada Asia Bibi. La han separado a ella de su esposo y de sus hijos. No le dejan ver los hijos por largas temporadas, porque supuestamente ella ofendió el Islam. La han tenido en el corredor de la muerte, es decir, condenada a pena de muerte varias veces y se ha retrasado la pena. Lleva años y años encarcelada. ¿Cuál es el camino más fácil para que ella salga de ahí? Basta que ella diga: Alá, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Yo abomino del cristianismo, que cruz ni que nada. Con que ella dijera esas palabras quedaba libre. Y no las ha dicho. No las ha dicho. Por no traicionar a Jesús. Esas personas no se nos pueden olvidar. Esas personas hay que recordarlas. Porque esas personas nos están enseñando demasiado. El ácido destruye las comunidades. Pero en el nombre del Señor y con los recursos que Él nos da, tendremos victoria. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por